Yo voy a empezar hoy, así que vamos con un poco de retraso. Así que las 20 predicaciones que va a hacer sobre Ageo las voy a reducir a 4. Y Ageo es un libro muy importante, todos los libros de la Biblia son importantes y ahora vamos a ver el por qué Ageo es importante. Quiero invitarles para que vayamos a Ageo, ya es un libro pequeñito. Si tienen problemas para encontrarlo, si se van al Nuevo Testamento y retroceden, van a encontrarse Malaquías, Zacarías y luego Ageo. Así es más fácil quizá encontrarlo. Y si llegan a Sofonías es porque ya se pasaron. Así que ahí está, en Ageo. Ageo tiene dos capítulos muy cargados de enseñanza, de exhortación. Y vamos a darle lectura, solo vamos a leer de los versículos 1 al 5. Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 5. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Nos dice lo siguiente. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos las gracias por tu santa palabra y te pedimos porque al meditar en ella tú nos ayudes a comprenderla y también que podamos ponerla por obra. Por favor te pedimos que tú hables a nuestra vida, que tú nos animes, Señor, que tú nos fortalezcas, pero también que nos desafíes para que podamos hacer tu voluntad. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde es y lo vamos a plantear en forma de pregunta. Y es esta: ¿cuándo toca a Dios su turno? Esa es la pregunta. ¿Cuándo toca a Dios su turno? Y esta pregunta, yo creo que en México, por ejemplo, como que hay tantas colas y tan largas y a veces uno se cansa de tanto esperar. Tú vas a una tortillería y cola, vas al hospital y colas. A donde quiera que vas al banco y a veces es una tristeza porque tienes que pasar casi un día ahí o perder el día por hacer colas. La pobre gente que está recibiendo su pensión, se van algunos a las 6 de la mañana para hacer cola. Y ahí están, y ahí los tienen hasta las 12 a la 1. Y hay algunos que les dicen: no le va a tocar, véngase mañana. Y uno se pregunta: ¿cuándo me toca mi turno? Bueno, aquí todo el pueblo estaba muy afanado haciendo sus casas, estaba muy ocupados enriqueciéndose. Y de alguna manera lo que Dios hace es preguntarles: ¿cuándo me toca mi turno? Y la pregunta para nosotros es: yo no sé en qué estamos gastando, consumiendo nuestro tiempo, nuestra energía, en qué estamos empleándonos, pero la pregunta es: ¿cuándo toca a Dios su turno? Esa es la pregunta. Y Ageo lo que hace es empujarlos un poquito, ¿no? Lo que hace es despertar al pueblo. Lo que hace es exhortarlos, animarlos. Y quisiera compartirles una pequeña historia de un hombre que fue un sobreviviente Recuerdan que un avión se estrelló en los Andes y que los pasajeros que sobrevivieron, me parece que eran 70 personas, bueno, los que estuvieron ahí, luego al final solo sobrevivieron 16, pero bueno, no, estuvieron 70 días, en un clima de 30 grados bajo cero. Y cuando se hablaba con los que sobrevivieron, pues ellos hablan de todas las atrocidades por las que tuvieron que pasar, porque saben que
que ellos para poder sobrevivir tuvieron que comerse a otros pasajeros. Y todos coinciden en que el peor día que pasaron allí fue el 13º, porque ese día ellos se acostaron. Y cuando se acostaron, por la noche vino un alud que los cubrió. Y un hombre en concreto habla de cuál fue su experiencia. Él dice que se acostó con la mano levantada así, porque se acostaban todos juntos y entonces ponía así su mano como para recargarse y así estaban juntos y estaban en calor. Entonces así estaba. Vino la luz, los cubrió y dice que él se vio como en 3 planos. Por un lado él se notó que flotaba y que veía el avión, que veía gente que ayudaba unos a otros sacándose, el avión ahí hecho trozos, ¿no?, el fuselaje, y la gente sacando unos a otros de la nieve. Por otro lado se veía a sí mismo, se va el sonido, ¿verdad? Hay soluciones. Hay soluciones, nada más hay que bajarle un poquito porque si no va a parecer que estamos tronando, ¿no? Muy bien. Entonces él estaba, dice que veía como ahí, como en 3 planos. Y dice que él veía ahí su cuerpo inerte, como si estuviese muerto. Y dice que se sintió con una paz, lo que le llaman la muerte dulce. Y no tenía ganas de salir de ahí. Y se preguntó, ¿qué hago? ¿Me muero o me muevo? ¿Me muero o hago algo? Entonces dice que su mano que estaba así la pisó alguien y se quedó ahí descubierta. Entonces él no tenía ganas de mover la mano para que vieran que estaba vivo, porque estaba en esa situación tan en paz, que decir ahora voy a salir al frío, a tener que seguir luchando, a comerme a mis compañeros para sobrevivir. Y no tenía ganas de salir de esa situación, de esa sensación de paz. Pero dice, hay algo que me hizo moverme. Y fue acordarme de mi familia, que seguramente dice, cuando se ponen a la mesa y están comiendo, y mi silla y mi plato vacíos, sin mí. Eso hizo que yo me decidiese a moverme. Así que lo que hizo fue mover sus dedos así y rápidamente alguien lo vio y lo sacó. Cuando me sacó ya respiré y empecé también a sacar a otros. Al que estaba después de mí estaba vivo, dice, y ya ayudé a sacarle. Luego el siguiente estaba muerto, el de más adelante estaba vivo. Y así hasta que pudimos sacar a todos los que quedaban vivos. Primero rascaba con las manos, cuando yo no tenía fuerza lo hacía hasta con los codos, pero logramos sacarlos. Y estaba el cuerpo adormecido, estaba en una situación de comodidad, pero no era la condición ideal. Ahora, si pensamos un poco en lo que está pasando aquí en el libro de Ageo, miren, desde que Ciro da el edicto para que salgan, que vuelvan los judíos a Jerusalén para que reconstruyan el templo, han pasado 16 años. Y ellos, la verdad es que cuando regresaron a Jerusalén, regresaron con mucho ánimo. Y si vemos, por ejemplo, en el libro de Esdras, y miren, se los voy a leer, Esdras en el capítulo 5, versículos del 1 al 5, vamos a leer. Esdras, está en la Biblia, ¿eh? Está Esdras, de mí así está. Muy bien, miren en Esdras, en el capítulo 5, versículos del 1
al 5, miren lo que nos dice. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Talnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. A ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Sucede que cuando llegaron los judíos a Jerusalén, empezaron a reedificar el templo, pero cuando estuvimos viendo Esdras, recordemos que los enemigos se opusieron hasta el punto de que los hicieron detenerse. Y en los versículos 23 y 24 del capítulo 4, miren lo que nos dice. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, dice, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Así que vemos que los judíos, cuando llegaron a Jerusalén, estuvieron trabajando y trabajaron con muchas ganas. Pero los enemigos se opusieron hasta tal punto de que lograron detenerlos. Así que cuando los detienen, los israelitas dicen, pues ya, no hay nada más que hacer que vamos en el templo. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente prohibido reedificar. Así que pasa 1 año, 2 años, 3 años, y ellos empiezan a construir sus casas, empiezan a trabajar en sus campos, empiezan a dedicarse a lo suyo. Pero ya han pasado 16 años y ya se han dormido. ¿En qué sentido se han dormido? En el sentido de que el propósito por el cual Dios despertó a Ciro y a todos los que habían vuelto a Jerusalén, para que fuesen a Jerusalén, el propósito era que reedificaran su casa. Ahora, Dios no les había prometido que la iban a reedificar sin problemas, que todo iba a ir suave. Eso no se lo había prometido. Siempre que tú quieras hacer algo bueno, ¿qué creen que va a pasar? Vas a tener dificultades, vas a tener oposición. Incluso llegarán momentos en que te hagan detenerte. Pero ¿significa que esa detención ya es permanente? O dices, no, Dios tiene un propósito para mí, Él quiere que yo haga algo, porque me lo ha dejado muy claro y ahora lo que tengo que hacer es seguir adelante. Bueno, pues aquí ellos ya se habían dado por vencidos. Y de alguna manera en su mente se consolaban diciendo, todavía no le toca a la casa de Dios. Ahora me toca a mí arreglar todo lo mío. Me toca arreglar mi casa, embellecerla. Y sí, ellos ya estaban viviendo como reyes. Lo cual no es malo. No es malo que tú vivas bien. No es malo que vivamos bien. Lo malo es que por vivir bien nos olvidemos de Dios. Que por vivir bien nos olvidemos de por qué nos ha llamado Dios. De cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida. Así que en el año segundo del rey Darío, dice, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, fíjense cómo Dios llama a Josué y Zorobabel por medio de Ageo. Es curioso pensar en Ageo, porque de Ageo no se sabe mucho. Sí sabemos que Ageo volvió de la cautividad con Zorobabel. Eso lo sabemos. También sabemos que Ageo significa fiesta o festividad. Y uno dice, ¿y qué sentido tendrá el nombre de Ageo? No lo sabemos. Quizá los padres le pusieron ese nombre porque esperaban que en algún momento Ageo iba a llegar a celebrar. Iba a hacer fiesta
cuando vieran la redención de Dios? No sabemos, pero Ageo, su nombre es una invitación a que vendrán tiempos de júbilo, a que vendrán tiempos de gozo, a que vendrán tiempos en que se podrá hacer fiesta, en que se podrá celebrar. Ese es un poco el sentido del nombre de Ageo. Pero fíjense cómo viene Dios a Ageo y le dice que le hable a dos hombres. Uno es Zorobabel y el otro es Josué. Zorobabel es descendiente, viene de la línea del rey David. Zorobabel era gobernador, pero no era rey, ¿verdad? Y luego vemos que Josué sí viene también de la línea sacerdotal. Entonces sí, ellos están ejerciendo el liderazgo en Israel. Y entonces Dios despierta a los líderes o les llama la atención a los líderes para que ellos a su vez llamen al pueblo. Esto no significa que Dios no vaya a hablar al pueblo. Dios también va a hablar al pueblo. Pero en este caso concreto llama a estos dos hombres. Ahora, fíjense que el escritor no data, no pone fecha al libro en base a los gobernantes que hay en Judá, que hay en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no hay reyes, sino que le pone la fecha en base a quién, al rey que está allá en Persia, a Darío. Y para que toda la gente o en las memorias pueda ubicarlo. Bueno, esto sucedió en tal fecha. ¿Y en qué fecha sucedió? Pues Ageo entendemos que se escribió en el año 520 antes de Cristo. Ahora, han pasado 16 años, el pueblo está dormido, y fíjese cuando leía o pensaba en esto de que el pueblo se ha dormido, el pueblo no quiere hacer nada. Estaba pensando hay algunos pastores, algunos predicadores que luego dicen una frase y dicen, díselo al que está a tu lado, ¿verdad? Y yo la verdad que he sido muy crítico de decirle a la gente, dile esto al otro, pero me vi tentado a decirles, dile al que está a tu lado, despiértate. Si ves a alguien que se está durmiendo, despiértalo, dile, despiértate ya. Digo por criticón, voy a caer yo en lo mismo. Pero me voy a aguantar. No les voy a decir eso. Ahora, si alguien se está durmiendo, hazle con el codo. Pero corro el peligro de si le digo a alguien que despierta al que está a tu lado, que me digan, despiértalo tú, que no dormiste fuiste tú. Y por eso no me atrevo a decirlo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué hizo que este hombre que estaba decidiendo entre me despierto o me quedo dormido? ¿Qué lo hizo despertar? ¿Qué lo hizo moverse? ¿Qué lo hizo actuar? Una razón muy poderosa. Quería estar con sus seres queridos, quería estar con su familia. Su condición era la de dormido, era la de paz, la de tranquilidad, era la de no me meto en problemas. Y creo que esa era la actitud que tenía Zorobabel y Josué. Ellos estaban tranquilos, ellos estaban en sus casas lujosas ya. Dicen, ¿para qué voy a remover esto? ¿Para qué voy a empezar a edificar el templo si ya tuvimos problemas? Cuando estuvimos haciéndolo, los gobernantes que están al otro lado, nuestros enemigos, nos atacaron de una forma y de otra hasta que nos detuvieron. ¿Para qué voy a levantarme de mi reposo, de la tranquilidad en la que yo estoy, para meterme en problemas? Mejor sigo aquí. Así que Dios actúa y lo que hace es pisarles una mano. Les descubre un poco de la nieve. Y le dice a Ageo, se está moviendo, no está muerto. No están muertos, levántalos. Sácalos de ahí, que respiren, que actúen, que obren. Y esa a veces es la condición de nosotros. Llegamos a un estado de bienestar o de autocomplacencia, que estamos tan tranquilos que ya no queremos hacer nada, que no queremos desafíos, que no queremos enfrentarnos a este mundo cruel.
No queremos cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha traído a Jerusalén. Pero ¿sabes qué? La tarea que Dios nos ha encomendado sigue ahí. Él sigue esperando que actuemos y nos va a hablar. Y yo no sé cuál será el Ageo que te tenga que hablar a ti. O quizá tú eres el Ageo que le tienes que hablar a otras personas, que tienes que despertar a otros. Pero para tú ser ese Ageo necesitas tener una relación fuerte con Dios. Necesitas escuchar la voz de Dios. Y también necesitas atreverte a decir, esto es lo que dice Dios, tú haz lo que quieras, pero esto es lo que dice Dios. Es más, no hagas lo que quieras. Te conviene o nos conviene hacer lo que Dios dice. Entonces, ¿quién será tu Ageo? ¿Y tú? ¿Para quién debe ser ese Ageo? ¿Quién está dormido? Así que Ageo habla a Josué y a Zorobabel, pero no es él, es Dios el que les está hablando. Y ahí hay algo importante. Nosotros somos capaces de reconocer la voz de Dios cuando nos está hablando a través de alguna persona. Es difícil, porque muchas veces cuando alguien me dice algo, digo, este ya viene con sus prejuicios. Y me cuesta reconocer la voz de Dios a través de las personas. Pero Dios tiene muchos ajeos todavía. Y ahí es donde necesito disciplinarme, necesito sintonizarme con Dios y decir, ¿será este el ageo que Dios está enviando para que hablarme? ¿O seré yo el que debo hablar a los demás? El que debo despertar a quienes ya no quieren luchar, a quienes ya no quieren enfrentarse a los peligros, a los desafíos. Segundo punto. Así que, primero Dios llama a Josué y Zorobabel por medio de Ageo. Y en el segundo punto es, Dios describe la actitud del pueblo. Miren lo que dice el versículo 2. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso es muy común hoy en día, especialmente en los jóvenes que no quieren comprometerse con Dios. Soy demasiado joven. Me voy a perder lo mejor de la vida por buscar a Dios. A veces uno estando dentro de la iglesia se cree que se está perdiendo lo mejor de la vida y nos estamos engañando porque no te estás perdiendo lo mejor de la vida. En realidad estás aprovechando lo mejor de tu vida porque lo estás dedicando a aquel que te da la vida. Pero aquí lo que dice es que el pueblo dice, ya llegará el turno de Dios. Tienen tantas cosas en la fila, tienen tanto por hacer, que todavía no es tiempo para Dios. Y por eso, la verdad es que me vino a la mente las colotas que se hacen en México. Pero aquí en Estados Unidos también se hacen unas colotas, Recuerdo el año pasado cuando fuimos a visitar lo del arca, nos tocó hacer escala, no fuimos a propósito, nos tocó hacer escala en Las Vegas. Y ahí había una cola para poder, ya no para subirnos al avión, sino para poder reclamar el vuelo que no nos estaban dando. Y ahí pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, ya ni me acuerdo. Tuvimos que irnos a dormir a un hotel porque eso era imposible. Y también aquí hay muchas colas. No se crean que todo está bien organizado. Aquí hay problemas en todos sitios, ¿no? Somos humanos y como humanos cometemos errores. Pero bueno, entonces uno cuando está en esas colotas lo que dice, ¿cuándo me toca? Y luego están los que se desesperan, ¿verdad? Y se meten por en medio, dicen, aquí me cuelo yo. Pero claro, siempre están los que dicen, hey, salte aquí. Y a todos los que se querían pasar de listos, que se querían saltar su turno, los mandaban para atrás. Lo cual está bien porque así se evita que haya problemas. Y también andaban los guardias de seguridad para que no hubiese peleas, ¿no? Pero ahí uno dice, ¿cuándo me toca? Y sabemos que Dios es paciente, sabemos que Dios es eterno. Pero de alguna manera lo que Dios está diciendo a este pueblo es, ¿cuándo me toca? La casa está en ruinas.
Ya hace 16 años que abandonaste la obra, que nadie se hizo nada, y todavía sigue igual. Y ustedes en su mente, ¿qué están diciendo? No toca aún. Eso no toca. Señor, espérate, porque estoy ocupado con otras cosas. Así que la actitud del pueblo es una actitud errónea. Porque en realidad, nuestra responsabilidad es poner a Dios en el primer lugar, en el primer sitio. Así que la actitud que Dios describe, yo creo que nos debería recordar que nuestra actitud no pasa desapercibida para Dios. Pasará desapercibida para los que están a nuestro lado, para la gente, porque la gente nos puede ver serios, alegres, como, no sé, de cualquier manera. Pero Dios sí ve lo que hay en ti, lo que hay en mí. Sí sabe, sí conoce nuestras prioridades. Y no lo digo para asustarnos. Al contrario, lo digo para que seamos conscientes de que Dios tiene muy en cuenta lo que son tus prioridades. Está todo descubierto ante sus ojos. Y Él les dice, se los dice muy claro. Y miren cómo lo dice. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. ¿Cómo describe a Dios? No como ese Dios amoroso, sino que describe a Dios como el Dios de la guerra, el Dios de los ejércitos. Y me pregunto por qué estará diciendo Ageo, el Dios de los ejércitos ha dicho esto. ¿Será porque ellos tienen miedo al enemigo? ¿Será porque ellos dicen, es que si nos enfrentamos otra vez a todos nuestros enemigos, no vamos a poder hacer nada? Quizás sea eso y por eso Dios les dice, oye, que el Dios de los ejércitos soy yo. Que quien da la victoria soy yo. Quien tiene el poder absoluto es Él, no los enemigos. Por eso creo que habla de ese Jehová de los ejércitos. Y lo dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Tal vez ellos necesitaban aclarar en su mente quién era Dios. Porque siempre una buena actitud empieza de un buen saber, un buen entendimiento de quién es el Dios al que tú sirves, del Dios al que tú adoras. Cuando comprendes quién es el Dios al que sirves, entonces tienes más claridad en cuanto a qué es lo que debes hacer. Luego, en el tercer punto, Dios cuestiona la actitud del pueblo. Recordemos, primero llama, describe lo que pasa y ahora cuestiona. Y les dice en los versículos 3 y 4. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, y las traducciones que he visto, el artesonada tiene que ver con que está bien decoradita, ¿verdad? Hasta el más mínimo detalle. ¿Cómo nos gusta a nosotros tener nuestras casas? No siempre lo conseguimos, pero nos gusta tenerla, ¿no? Con el más mínimo detallito, todo. Aquí que le falta una plantita, pues venga, una plantita. No, que ahí la pintura como que se está ya está medio manchada, vamos a pintar ahí, ¿no? Y todos los detallitos. Dice, ustedes tienen las casas lujosas, y esa es otra de las traducciones en que también algunos traductores han optado por emplear. Es más literal decir artesonadas, porque ahí lo que está haciendo referencia es a la forma de decorar las casas que tenían los judíos. Y sí, les ponían ahí sus marcos y las hacían muy bien decoraditas. Y entonces ustedes tienen sus casas ya bien terminadas. En España dirían, las tienes niqueladas. Pero la casa de Dios está en ruinas. Entonces la actitud que ustedes tienen de preocuparse por el más mínimo detalle de su propiedad, de su casa, de lo que ustedes tienen, y dejar la casa de Dios para después,
¿Es correcta? Piénsalo. ¿Es correcta la actitud? Y yo no sé cuál es la actitud que nosotros tenemos para con Dios. Pero ¿saben qué? A menudo nuestra actitud para con Dios es la de darle el último lugar. Y a eso es a lo que Dios está llamándolos. Sí, Dios entiende los problemas que pasamos, Dios entiende las dificultades y creo que entiende por todo lo que pasó el pueblo, perdón, el pueblo de Israel cuando tuvieron que enfrentar a los enemigos. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a cuestionar nuestras motivaciones. Y está bien que alguien cuestione nuestras motivaciones. ¿Por qué haces lo que haces? ¿O por qué no haces lo que no haces? ¿Qué es lo que te lleva? Y también en ese proceso, ¿dónde está Dios? En tus motivaciones, en tus planes, en lo que tú le das prioridad, ¿dónde estás poniendo a Dios? ¿Lo tienes en el primer lugar o lo tienes en el último lugar? Porque aquí la cuestión es sencilla. Está bien que tú tengas tus casas bien arregladas, está muy bien, pero piensa en la casa de Dios. Piensa un poquito. Está bien que inviertas en tus propiedades, pero invierte en Dios. Inviértele tiempo, esfuerzo, pensamientos, ideas. ¿Cómo puedo agradarte, Señor? ¿Qué necesito cambiar? ¿Cómo necesito mejorar? Así que Dios les deja claro lo que es su actitud. Dios no está de acuerdo con su actitud y Dios desafía al pueblo para que mediten sobre sus caminos. Miren lo que dice el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Y qué significa meditar? Sabemos que una cosa es leer, ¿verdad? Otra cosa es memorizar. Pero algo distinto es meditar. Cuando tú lees, a veces especialmente cuando tienes que hacer algo muy deprisa, dices, con que me entere de un poquito, con eso me sirve. Cuando memorizas, retienes en tu mente lo que estás leyendo. Pero cuando meditas, lo retienes y lo repasas. Y no sé si ya lo expliqué en una ocasión, pero lo repetimos otra vez. El meditar tiene que ver con rumiar, como las vacas. ¿Saben que las vacas todo el día se la pasan comiendo? Y parece un misterio, ¿verdad? Porque tú ves una vaca, la metes en un pastizal y empieza a comer y come y come y come y todo el día comiendo. Después se empieza a inflar y luego parecen un tambor. ¿No las han visto las vacas cuando han estado en un lugar donde hay mucho pasto? Son flacas, o las que están flacas, otras están gordas, ¿no? Pero la panzota ahí inflada. Y dices, pero ¿cómo puede tener tanto, no? Y no la ves que vaya masticando bien, sino que para adentro. Y van arrancando el pasto. Pero luego por la noche, cuando las ves, están ahí echadas y están. Y lo que hacen es que ahora sí, el bolo alimenticio lo están repasando, lo están rumiando. Y ahí están toda la noche, con la comida, ahí repasándola. Bueno, lo que tú aprendes en el día, lo que vemos en el día, las experiencias, a veces nos pasa así por la noche, ¿verdad? Especialmente lo que nos causa problemas, lo que nos molestó, eso por la noche cuando nos acostamos, ¿qué hacemos? En el día nos lo tragamos, ¿verdad? Y nos aguantamos muchas veces. Pero después por la noche empezamos a rumiarlo, empezamos a pensar y a pensar, a darle vueltas. Esta es la idea que nos está dando aquí. Dice Ageo, medita, pero medita bien, dice, sobre tus caminos. ¿Hacia dónde te diriges? Lo que son tus motivaciones. ¿Dónde tienes puestas tus prioridades? Ten cuidado, no vaya a ser que hacia donde te diriges, que sea un callejón sin salida.
No vaya a ser que donde estás poniendo tus esperanzas, al final te falle. No vaya a ser que estés atesorando donde van a venir los ladrones a robarte. No vaya a ser que estés invirtiendo tu vida en aquello que al final te va a dejar vacío. Medita, dice, pero medita bien. Meditad bien en vuestros caminos. Ahora, ¿cuál es el objetivo que tiene aquí Ageo? El objetivo de Ageo no es ni más ni menos que que la gente se despierte, que se levante y que empiece a servir a Dios, que empiece a cumplir el propósito por el cual Dios los había llevado a Jerusalén. Los quiere empujar. Y eso quiero que nos quedemos con eso. Necesitamos un empujoncito de Dios. ¿Para qué? Cuando los que somos frioleros o friolentos, cuando vamos a ir a... Pocas veces me gusta ir a nadar donde hay agua fría, más bien nunca me gusta. Pero a veces me ha tocado. Y veo que algunos se lanzan. Y a veces yo les toco un poquito el agua y digo, uff. ¿Y qué creen que me hace falta? ¿Qué creen que me hace falta? Un empujón. Y no falta siempre el que te dé el empujón. No porque quiera ayudarte a que disfrutes del agua, no es porque te quiere ver que pasas frío, ¿no? Pero necesitamos el empujón. En una ocasión, recuerdo, estaba aprendiendo a nadar. Y ya saben que en México uno como aprende a nadar a lo salvaje. Estaba ahí en la orilla de unas pozas que se hacen en el río. Y estaba profunda. Y ya estaba ahí tan tranquilo, viendo cómo se lanzaban al agua. Pero yo sabía que no sabía nadar, pues no me metía. Pero llega un gracioso y se me lanza al agua. ¿Y ahora qué hago? Pues la verdad que si yo levantaba los brazos me tapaba, me cubría. Y sabía lo básico que no tenía que respirar, estando bajo el agua, eso cualquiera lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues ya estando ahí, nada más me dejaba ir hasta el fondo y me empujaba y saltaba yo. Y respiraba y volvía a sumergirme y otra vez hasta que llegué a la orilla. No les digo qué es lo que pasó después, pero sí les digo que bueno, tuve que ingeniármelas para poder nadar, para poder salir, aunque fuese así, ¿no? Pero me dieron el empujón. Ahora la pregunta, para ti y para mí, ¿qué empujón te tienen que dar? Lo mejor es que no esperes a que te empujen. Lo mejor es que tú te prepares y que digas, Señor, ya me despertaste. Señor, tú ya me mostraste lo que tengo que hacer. Voy a prepararme para hacerlo. Voy a tomar clases de natación o lo que sea, pero no sabe ser que alguien me lance al agua. Y vete, haz lo que tienes que hacer. Despierta. No dejes de hacer aquello que Dios te ha llamado, aquello para lo cual Dios te ha llamado. Porque Dios en este caso está utilizando a Ageo para darle el empujoncito al pueblo. Pero Dios quiere que tú seas Ageo. Dios quiere que tú sirvas. Porque fíjense lo que sucede. Ageo no fue el único que profetizó después del exilio. Había otros 2 profetas con él, que eran Zacarías y Malaquías. Ahora, en el capítulo 5, les leo solamente el versículo 1, dice que profetizaron de Esdras, dice que profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, dice, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y dice que entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. O sea que cuando Ageo les profetiza, ellos responden. Si Dios te habla, responde. Si Dios nos habla, respondamos. Vamos a ver. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos hablas no de una manera, sino de muchas. Y solo te ruego porque tú nos ayudes.
a tener oídos que retienen, corazones sensibles y humildes, que están dispuestos a aceptar y obedecer lo que es tu santa palabra. Señor, te agradecemos por este libro, por el libro de Ageo, y te rogamos porque tú nos ayudes a poner por obra aquello que tú nos enseñas en él. A ti, nuestro buen Dios, damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.